estudiante y profesional del derecho, es de suma importancia el saber redactar y expresar con claridad sus ideas, pues de esto depende lograr convicción judicial y académica tras exponer nuestros argumentos. Soy Enrique Luzuriaga Muñoz, subdirector de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, y te invito a ser parte del curso de redacción jurídica y académica. En este curso conocerás las herramientas teóricas y prácticas para fortalecer e identificar las formas correctas de escritura jurídica y académica a través de 4 módulos: lengua y escritura de textos jurídicos, ruta de la escritura académica y jurídica, citación de fuentes de escritos académicos y jurídicos, revisión de portales científicos y académicos. Conviértete en un profesional de vanguardia preparado para ofrecer a tus clientes el mejor servicio. Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos al webinar denominado Claves para redactar documentos jurídicos y académicos, el cual tiene como objetivo conocer las técnicas y estrategias efectivas para elaborar documentos claros y precisos. Esta noche nos acompaña el doctor Enrique Luzuriaga Muñoz, instructor de Educación Continua UTPL. Me permito dar una breve lectura de su currículum. Doctorado de la Universidad Católica de Argentina. Magíster en Derecho, mención en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, Ecuador. Abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Docente investigador a tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Responsable de alianzas y beneficios en los observatorios de conflictos socioambientales de la UTPL. También es subdirector de la carrera de Derecho de la UTPL. Con esto damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto al magíster Enrique Luzuriaga Muñoz, quien nos acompaña en este momento para dar paso al webinar. Bienvenido, magíster. Muchas gracias, Carolina. Un gusto saludarte a ti y a todos quienes nos acompañan en este webinar que se ha denominado Claves para redactar documentos jurídicos y académicos. Para mí es un verdadero privilegio poder ser parte de este espacio que genera la Universidad Técnica Particular de Loja a través de Educación Continua, para poder presentar a quienes se encuentran en la sala y que están interesados en mejorar sus habilidades escriturales, para poderles comentar cuál es el proceso de la escritura que se debe llevar a cabo hoy por hoy en la actualidad. Es importante manifestar que la escritura en la actualidad es la forma privilegiada que tenemos las personas para dejar huella. Nosotros escribimos mucho, nosotros tenemos hoy por hoy la posibilidad de darnos a entender por escrito. Y no únicamente cuando hablamos de cuestiones jurídicas o académicas, en la vida diaria, en la vida real, a través de los medios de comunicación, por medio de redes sociales, nos estamos dando a entender por escrito. Y lamentablemente desde ahí vemos que cometemos muchísimas fallas de índole ortográfico, de sintaxis, de creación. Es decir, no se tiene claro cómo se debe desarrollar un proceso de escritura. Si no lo hacemos en esa vida diaria, menos podemos pensar que lo estamos haciendo bien ya en la parte técnica, en la parte jurídica, en la parte académica. Y eso precisamente es lo que me voy a permitir manifestar algunas claves y herramientas. Sin lugar a dudas, no habrá curso en la faz de la tierra que enseñe absolutamente de una forma técnica y clara cómo escribir correctamente, porque eso no vamos a encontrar, ¿sí? Pero sí vamos a poder permitir compartir las capacidades y las competencias que se puedan tener para escribir mejor. Ya muchos profesores lo han manifestado. ¿Cómo aprendo a escribir? A escribir se aprende escribiendo. ¿Y cómo aprendo a leer? A leer aprendo leyendo. Eso, en términos generales, es una forma interesante de cómo nosotros debemos tener ese entendimiento de cómo vamos a hacer estas cuestiones. Entonces, hoy por hoy tenemos la posibilidad de escribir
Esa es la primera, pero la segunda, de publicar aquello que escribimos. Entonces, si nosotros mañana queremos dejar un legado a través de una red social como Facebook, voy a tener que escribir. Si mañana tengo la necesidad o tengo el objetivo de llegar a muchas más personas con lo que yo hago en mi vida diaria, voy a crear un blog. Pero ¿cómo cómo voy a lograr tener lectores? Si es que solamente si escribo bien. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, ¿para qué se escribe? ¿Para quién se escribe? Indudablemente escribimos para las demás personas y para quién se escribe, escribimos para la posteridad. Entonces, si nosotros pensamos en escribir algo, debemos entender que aquello que dejemos escrito para la posteridad deja un sinnúmero de valores y principios que tenemos las personas escritas en ese manuscrito. Estamos mal enseñados en el libre ejercicio de la profesión, de las diversas profesiones que escriben. Estamos enseñados a la cultura del copy-paste, ¿sí? Que no aprendemos desde un inicio cómo crear, sino que aprendemos a reemplazar o a copiar. Y eso precisamente es lo que se debe entender como una cuestión negativa para poder escribir correctamente. Por eso es importante entonces que dentro de estas claves para redactar documentos jurídicos y académicos entendamos cómo va a ser ese proceso. Porque nosotros tenemos que entender que quien escribe tiene finalmente esa última palabra porque lo está haciendo de una manera correcta, de una manera pensada. Entonces, hay personas que cuando estamos haciendo un trabajo académico, que cuando estamos haciendo un ensayo, estamos redactando nuestra tesis o estamos redactando escritos jurídicos o de respuesta jurídica, nos da en muchas ocasiones ese síndrome de la hoja en blanco, que estamos frente al computador o estamos frente a un cuaderno y no sabemos cómo empezar. Entonces, para ello, hay algunas cuestiones positivas, algunos tips que van a permitir despertar estas cuestiones. Pero, previo a ello, hay que entender que el lenguaje jurídico, yéndonos específicamente a esta rama, no es un lenguaje de expertos como se nos ha hecho pensar. Es decir, no hay un tecnolecto jurídico en el que nosotros pensemos que como escritores, como especialistas en un tema, tenemos que escribir de forma pomposa, llenos de usos de latinismos y de cuestiones que vienen a ser escritos rimbombantes o adornados o positivos o bonitos, pero que a la final del día no está cumpliendo con su objetivo, que es el el poder cumplir con un cometido. En un trabajo, obtener la máxima calificación. En un escrito jurídico, indudablemente, iniciar un proceso penal o ganar ese proceso penal. En una tesis de grado o posgrado, obtener mi título. Y yo voy a hacer todo esto siempre y cuando pueda lograr cumplir con el objetivo planteado hacia la persona que me está leyendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un profesor que me revisa, si yo tengo un tutor de mi tesis que me revisa, si yo tengo un juez que está al otro lado leyéndome, tengo que buscar esas herramientas que me permitan poder lograr tener ese espacio para poder contribuir a lo que estoy haciendo. Es importante entonces entender dentro de todo esto que nosotros nacemos y la lógica y la historia nos da para pasar de las costumbres orales que hemos tenido a un derecho escrito moderno, teniendo en cuenta que los seres humanos somos capaces de controlar nuestro vocabulario, nuestra vocalización, pero también entender que hay de 3.000 a 5.000 lenguas dentro de ese pluralismo lingüístico. Y sin lugar a dudas, todos los humanos hablamos, pero no todos los humanos escribimos. Entonces, ahí viene la ventaja que nosotros tenemos al poder escribir, al poder tener esa necesidad de poder comunicar.
con los escritos podemos llegar a un público más amplio, más dispersos. Y para quienes estén inmiscuidos en la rama jurídica o del derecho, tenemos que entender que la escritura jurídica es el quehacer del abogado, en donde planteamos distintos estilos narrativos, como el directo, que es transcribir lo que me comenta mi cliente, transcribir aquello que estoy buscando dentro de una investigación. También poder tener un estilo indirecto, en donde el narrador cuenta lo que el personaje dice, es decir, una demanda judicial, por ejemplo. Cuando escuchamos a la otra parte que nos está permitiendo conocer su caso para poder lograr el estilo directo, el poder escribir una sentencia. Entonces, nosotros en nuestra vida siempre estamos dispuestos y prestos a escribir. En el derecho español y particularmente en el Ecuador, todos los actos públicos y privados se dan por medio de esa escritura. Entonces, es importante conocer que ese éxito comunicativo que podemos tener las personas, que podemos tener los abogados, no depende de ese lenguaje oscuro o de ese lenguaje jurídico o de ese tecnolecto que les manifestaba, sino que el éxito está dado en la transmisión clara y concisa de mensajes relevantes para el impulso de una causa legal, de mensajes relevantes para hacer entender cuál es el propósito o el objetivo de mi investigación. Entonces, es importante, ya que no tenemos dentro de las facultades, dentro de las carreras, una asignatura especializada en escritura jurídica, que se busquen estos espacios para poder obtener herramientas y claves para poder fortalecer estos procesos. Y es así entonces que me permito comentarles, por ejemplo, que en nuestro vecino país de Colombia, en donde tiene características muy parecidas a las nuestras, un grupo de juristas creó un manual de escritura jurídica. Ese manual de escritura jurídica se da a partir del análisis de cientos de casos presentados ante las cortes o los organismos jurisdiccionales colombianos. Y de ahí se desprende, de ese análisis se desprende un sinnúmero de circunstancias y características que nos permiten ver dentro de un tamizaje, si se quiere, o dentro de algunas características propias de lo que tiene que ver con el análisis que se ha hecho dentro de este documento, en donde se ven las carencias de quienes escriben jurídicamente en ese vecino país. Entonces, esta base de este documento, de este manual de escritura jurídica, nos permite poder identificar esos errores para poderlos aprovechar y utilizar como claves que nos permitan luego poder efectivamente obtener esas claves de escritura jurídica. Es importante, entonces, dentro de todas estas particularidades, poder entender que hay una ruta de la escritura jurídica y académica. Esa ruta de la escritura jurídica y académica está dada en algunas partes que me voy a permitir comentarles cuáles son las que están establecidas para que no nos pase lo que les decía hace un momento de quedarnos con esa hoja en blanco, porque puede ser que tengamos muchísimas ideas, muchísimas propuestas o podamos tener muchísimos conceptos y cosas por decir. Entonces ahí viene, como señala López Medina, que es el autor o el compilador de todo este texto, ahí viene esa idea de ese científico loco. Acuérdense ustedes de la imagen de Einstein despelucado, empolvado, pensando muchísimas cosas, pero con 1001 ideas. Entonces, a este personaje se lo llama un loco pensador, que es simplemente quien tiene una lluvia de ideas que están establecidas por parte de, en el caso de quienes ejercen la profesión,
por parte de los comentarios, de las opiniones, de lo que me contó mi cliente, o en el caso de quienes hacen trabajos académicos, o en el caso de quienes escriben trabajos de fin de titulación, por parte del tema de la tesis, o por parte del análisis de lo que yo vaya a estar investigando. Entonces, este loco pensador lo primero que hace es estudiar, investigar, para poder recién iniciar esa fase de un proceso escritural que me permita poder trabajar y escribir en un papel todas las cosas que se me ocurran, como efectivamente un loco pensador, para luego de tener todos esos bocetos, pasar todo eso a un arquitecto jurídico. El arquitecto jurídico, haciendo un símil o haciendo una comparación con lo que pasa en la vida real, es la persona que genera los planos de una casa, ¿no es cierto? Si yo mañana tengo la idea de construirme mi casita, la de mis sueños, estoy soñando despierto como un loco pensador, luego lo convoco a un arquitecto, a un profesional de la arquitectura, para que venga, para que nos citemos en algún lugar, y yo darle esas locuras que se me ocurrieron por la madrugada y que él logre hacerme esos planos de la casa. Entonces ahí es precisamente donde entra ese arquitecto jurídico que viene a retomar ese trabajo loco, genial, y empieza a dar una orden, una síntesis, es decir, hacer una planificación, ¿no? Todo en la vida requiere una planificación. Esa planificación no es por gusto o es algo antojadizo que se le ocurre a un profesor, a un director de tesis o, por último, a un revisor de un escrito jurídico. Es algo que se da porque me permite poder tener las bases que cimenten mi trabajo y luego cuando yo quiera ya poder proceder a escribir, tenga todo debidamente detallado. Entonces, dentro de esta arquitectura, tomando todas esas cuestiones que planteó en la hoja en blanco el loco pensador, empiezo a construir esa primera tabla de contenidos que me va a dar una armazón a esa cuestión, a ese escrito jurídico. Luego que ha pasado el loco pensador, el arquitecto jurídico, viene el carpintero jurídico, que es quien toma ese plano del arquitecto expresado en el esquema y lo empieza a ejecutar de una forma detallada. Ahora, para todo esto, en la arquitectura, indudablemente, o si se quiere, en el momento del loco pensador, hay que tener todos los elementos que me permitan a mí como escritor poder tener las bases doctrinarias, las bases jurídicas, las fuentes que requieran para poder empezar ese trabajo. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes, dentro de lo que desarrollan en su vida diaria, han escuchado del estado del arte. El estado del arte no es más que hacer una recopilación de todo, absolutamente todo, lo que exista respecto a un tema del cual voy a tratar. Entonces, si yo soy abogado en libre ejercicio y tengo que iniciar un proceso legal, tengo que realizar una demanda respecto a un divorcio, respecto a un caso cualquiera que ustedes se puedan imaginar, yo como abogado tengo que tener la convicción clara de que he leído absolutamente todo sobre ese tema. Porque mañana yo presento una demanda y me manda el juez a completar la misma porque se ha cambiado un artículo del código. Yo genero una demanda y mañana se me dice que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ha cambiado lo que yo estoy planteando. En el ámbito académico, en el ámbito de trabajos o ensayos académicos, tesis, entre otras cosas, ese estado del arte me permite que yo conozca todo lo que hubiese sobre el tema que voy a tratar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tesis sobre la acción de protección, tengo que tener todos los libros y todos los documentos que hablen sobre la acción de protección para
que la tesis que yo planteo para el objetivo que yo tengo con mi ensayo no vaya a ser que ya existe, o si existe no lo pueda mejorar y no pueda manejarlo de una forma tal que me permita lograr ese conocimiento de todo lo que yo estoy planteando ahí. Entonces, el abogado recibe a su cliente, anota todo lo que su cliente le dice, maneja el caso, presenta y empieza de cero a redactar un escrito jurídico. Para ello, entonces, pasa al arquitecto y luego al juez. Cuando digo juez, no me refiero a la persona que trabaja en un órgano jurisdiccional o en la corte. Me refiero a quien toma los resultados del carpintero y revisa ese trabajo como un primer borrador para poder quitar todo aquello. Doctor, disculpe que lo interrumpa. No se está compartiendo el contenido. No sé si podemos revisar para compartir el material que ha tenido preparado para esta noche. Gracias, Carito, con mucho gusto. Sí, entonces, les decía, muchas gracias, que este juez, no refiriéndome a un juez que forma parte de la corte, sino a quien revisa, edita un trabajo y quien toma ese primer borrador hecho con las bases del carpintero, lo revisa, quita todo, cualquier tipo de dedazo, errores, el lenguaje, lenguaje tecnolecto, las bases que están planteadas ahí y que no me permiten poder conseguir los objetivos que yo me he planteado. Entonces, este juez es fundamental porque me va a permitir hacer una revisión minuciosa de todo aquello que está planteado y con lo que yo recién podré sacar a la luz mi primer borrador y decir, ahora sí, efectivamente, cuento con todos los elementos que me han permitido tener un trabajo de primera mano, en primera línea, que lo puedo sacar y puede ver la luz primero. Entonces, el loco pensador, el arquitecto, el juez, que son todos estos procesos o claves para poder redactar un documento. Sin lugar a dudas, cada una de estos elementos que se están planteando acá va teniendo sus características propias que me van a permitir a mí, como escritor, poder lograr efectividad en lo que quiero decir. Y dentro de todo este proceso, sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta que a medida que va avanzando el paso del tiempo, que es vertiginoso, tenemos que irnos adecuando a un sinnúmero de cuestiones que se plantean dentro de la escritura jurídica y dentro de la escritura académica. Si bien es cierto, hoy por hoy, en los casos de la corte, en donde se presenta una demanda, una contestación a la demanda, no es un requisito que se genere citación con las normas APA, Chicago o lo que ustedes quieran, sí es fundamental en la parte académica que se lo haga, pero a medida que pase el tiempo se nos va a ir solicitando estas cuestiones que son tediosas, como es citar correctamente. Pese a que hay un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial que nos dicen que ya no es necesario siquiera aprender a hacer una cita correcta, yo les puedo decir desde mi experiencia que es fundamental que nosotros sepamos, aunque una máquina, aunque el propio Word a través de sus normas de situación haga estas normas, si no sabemos nosotros que eso está correcto, pues lamentablemente no nos va a permitir lograr tener una adecuada citación. En el país se está debatiendo dentro de la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico General de Procesos en donde se establece el hecho de que los abogados, por ejemplo, escriban de una forma correcta todo aquello que está planteado dentro de los escritos jurídicos, que no escriban usando demasiados latinismos, demasiadas exageraciones, que no se escriba
utilizando tecnicismos, porque se dice que se tiene que escribir para todos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos todas esas formas y esas normas de citación, y por eso, entonces, se puede estudiar normas APA, normas Chicago, Vancouver, entre otras. Un sinnúmero de normas, pero sin lugar a dudas las principales hay que tenerlas claras. Hay que saber qué es una cita, cuándo es una cita textual, cuándo es una cita de parafraseo, cuándo se la utiliza, cuándo no se la utiliza, cómo puedo hacer yo un proceso de revisión de las mismas, entre otras cosas. Entonces, retomando lo que les venía diciendo, es importante que ustedes conozcan esta ruta de la escritura jurídica. El convertirnos en locos pensadores para que no nos dé el síndrome de la hoja en blanco. Luego, en los arquitectos que nos permitimos sentar esas bases que le van a permitir al carpintero, es decir, materializar aquello que dejé como una propuesta, para que luego el juez, que es el primer revisor, limpie esos primeros dedazos para que pase finalmente al escritor jurídico, que va a ser la persona que a ese primer borrador le va a hacer todos los trabajos que me permitan lograr tener ese éxito comunicativo. Es importante, entonces, dejo de compartir para poderme dirigir a todos ustedes, tener en cuenta que todas estas características, que todas estas claves que están debidamente planteadas y que he querido yo en este tiempo resumirlas, hay que tener cada una de las consideraciones respectivas para ampliarlas y que estos pequeños tips, estas pequeñas claves sean desarrolladas. Y por eso es importante que ustedes puedan, a través desde sus intereses, poder capacitarse en grande junto a nosotros, junto a Educación Continua, en el curso más amplio de redacción jurídica y académica, porque aquí me permitiré compartirles todos los elementos necesarios para poder entender claramente qué es una base de datos científica, por ejemplo, en donde yo puedo buscar información para poder generar ese estado del arte. ¿Qué normas voy a utilizar para citar tal o cual escrito jurídico o académico? ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta para recordar aquellas normas de citación, de énfasis en lo que yo escriba? Porque es importante manifestar que todo aquello que la tecnología nos ha puesto de forma fácil tiene que ser conocida y comprendida por nosotros. ¿Y para qué nos sirve esto? Hoy por hoy los trabajos ya no son ad honorem o alguien me ayuda a revisar algo porque es su buena voluntad. Hoy el poder ser el propio diagramador, hoy poder ser el propio revisor, el par revisor de mis propios documentos, es una oportunidad que no tienen muchas personas y que hoy con este webinar se les está dando esa introducción de posibilidad para poder lograrlo. Yo quedo atento a cualquier inquietud que tuvieran respecto del proceso escritural para poder responder en este momento. A sus órdenes. Le agradecemos, doctor, por sus magníficos aportes en esta noche y tenemos algunas preguntas. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta, doctor, dice: ¿qué elementos se deben considerar al redactar documentos jurídicos y académicos para garantizar su coherencia y también la precisión? Sí, es indudable, es muy interesante la pregunta porque es fundamental saber que los párrafos no deben estar sobrecargados, en primer lugar. Para eso es importante saber el manejo de los signos de puntuación. Del manual de escritura jurídica que les comento, que se da en Colombia, se establecen que dentro de un escrito jurídico, por ejemplo, hay alrededor de 200 palabras dentro de un solo párrafo. Cuando limpiando ese párrafo, utilizando
puntos, utilizando puntos y comas, se lo puede dividir y quedan en párrafos de 80 palabras, es decir, de 5 líneas, que me permiten o que le permiten al lector no distraerse de lo que quiero yo, de lo que quiere el escritor decir a través de esa escritura. Entonces, en primera instancia, tener en cuenta esas particularidades. En segundo, siempre, por ejemplo, iniciar en escritos jurídicos con un lead que llaman los periodistas, que es una introducción, es decir, empezar por lo más importante y con eso yo voy a dejar en la retina del lector esa necesidad de saber cómo se desarrolló el caso. Y nunca empezar a darse vueltas a través del escrito jurídico, redundar en cosas, regresar al inicio para no lograr para no poder presentar el objetivo que yo pretendo con mi escrito jurídico. Y en la parte académica, siempre tener en claro cuál es el objetivo de mi investigación, siempre tener claro cuál va a ser ese objetivo, cuál es la hipótesis que he planteado al inicio del trabajo, para no perderme de eso y no desviarme de las cosas que pretendo seguir. Todo esto sumado de una importante forma, porque las normas de citación no únicamente me dan la necesidad de que yo cite a un autor, a Luzuriaga 2023, no, me permite también conocer cuál es el mejor tipo de letra que voy a utilizar, de acuerdo si es en la computadora o es por escrito, la separación, los párrafos, entre otras cosas. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales normas de estilo que se deben seguir al redactar documentos jurídicos y académicos? Sí, esas normas de citación, como manifestaba, no están debidamente establecidas dentro de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, las que más se utilizan y las que más se han ido adecuando al derecho son las normas APA, séptima edición. Estamos en la séptima edición y por lo tanto hay que conocerlas a esas para poder ser respetuosos con esa rigurosidad científica y el pensamiento, criterio de otros tratadistas. Y eso precisamente hay que ahondar para poder fortalecer esas claves para redactar los escritos jurídicos. Continuamos con la siguiente interrogante. Dice, ¿cómo se pueden garantizar que la redacción de documentos jurídicos y académicos sea comprensible para un público no especializado con el tema? Es realmente no fácil, pero sí nos permite, al dejar de utilizar demasiados latinismos. Latinismos me refiero como, por ejemplo, el non plus ultra, el erga omnes, inter partes, inter communis. ¿Sí? Hay escritos que son recargados de esos latinismos. Si nosotros los cambiamos o los reemplazamos por otras palabras, va a permitir que quienes no son abogados puedan entender de una forma más correcta. No sé si ustedes han podido revisar una sentencia de la Corte Constitucional del año 2014 versus una sentencia de la Corte Constitucional del año 2022. Son sentencias con párrafos de 5 líneas máximo, que se las entiende muy claramente, que si la lee una persona que ha tenido una vulneración de derechos, la va a entender de una forma mucho más fácil que una sentencia, insisto, del 2014 o de años anteriores inclusive. Entonces, hay formas de poder hacer o permitir que el lector pueda entender, comprender de mejor manera las cosas, y esto se da en el orden, en la capacidad de síntesis que puedo tener yo como lector. En el libro, en el manual de escritura jurídica se manifiesta, por ejemplo, que los abogados podemos decir en 2 páginas lo que normalmente decimos en 8. Entonces ahí tenemos un dato interesante para poder cambiar. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de las frases o palabras jurídicas en latín? ¿Se puede prescindir de ellas? Sí, se conecta con la otra pregunta. Se puede prescindir. A veces es necesario utilizarlas porque dentro de la Constitución y dentro de nuestras leyes o dentro de nuestros convenios internacionales se las utiliza. Pero el uso excesivo es lo negativo, ¿sí? Asimismo,
como cuando yo quiero enfatizar algo, se lo puede hacer, pero yo no puedo, por ejemplo, enfatizar todo el documento, es decir, porque me parece importante todo lo que dice este autor, voy a poner 5 párrafos con negrita, con cursiva y subrayado. Hay que saber dónde poner el énfasis respectivo. Vamos a continuar con las preguntas, doctor, y nos ponen lo siguiente. Estimado doctor, soy estudiante de Derecho y asistente en un estudio jurídico. Todos los días leo documentos redactados con muchos tecnicismos y otros con un lenguaje demasiado informal. Cuando redacto un contrato o demanda, siempre me corrigen por escribir textos muy extensos. ¿Cómo puedo encontrar un equilibrio entre lo demasiado pomposo y lo informal? Eso justamente, para quien nos hace la pregunta, es lo deseable. Poder lograr a tener un equilibrio, ¿sí? Conversaba con un experto en derecho que justamente me decía, yo redacto todos los días minutas, contratos, y a mí me parece que es fundamental que se escriba de una forma seria, porque los abogados somos así serios y tenemos que dar esa formalidad. Formalidad no es lo mismo que pomposidad. Yo siempre digo que los escritos, así como el lenguaje, no tiene que estar peleado con la belleza. Es decir, un escrito tiene que ser bonito, ¿sí? Pero no por ser bonito tiene que ser pomposo. Entonces, hay que trabajar en ese proceso, manifestando algunas claves. Por ejemplo, con el hecho de poder leer a otros colegas para ir mejorando nuestro léxico, por ejemplo. Leer sentencias de magistrados o de jueces que sabemos escriben bien. Eso me va a permitir irme haciendo una idea. Y el reemplazo del excesivo formalismo o de los excesivos latinismos por cuestiones que no sean informales, sino por cuestiones que sean reales. Esto se lo logra también con esa generación del estado del arte que les manifestaba, es decir, de conocer todo lo que hay respecto a un tema. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, estimado doctor, tengo una inquietud. ¿Qué precio tiene el curso de documentos jurídicos y académicos? Sí, el precio tal como lo manifiestan en la página oficial tiene una inversión de $100. Muchas gracias, doctor. Con esto cerraríamos la ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecer a todo el público que se ha hecho presente esta noche y nuevamente a usted, doctor, por los aportes brindados para todos los presentes. Muchas gracias, Carolina. Asimismo, mi agradecimiento a quienes han podido escucharme durante este tiempo. Una vez más, los invito a ser parte de este curso donde fortaleceremos estas claves para poder redactar y escribir escritos jurídicos, y se lo hará de una forma participativa, con ejemplos y con un desarrollo de un escrito jurídico académico que ustedes tengan a bien, que será debidamente revisado. Muchísimas gracias y espero vernos pronto. Muchas gracias, doctor. Queremos recordarles a las personas que estén interesadas por conocer y formar parte de esta iniciativa. Educación Continua de la UTPL te invita a participar del curso Redacción Jurídica y Académica. Las matrículas son hasta el 15 de mayo del 2023 y si quieres más información puedes visitarnos en nuestra página web www.educacioncontinua.utpl.edu.es. Agradecemos a nuestro instructor por su excelente participación y a todos ustedes, por supuesto, por su sintonía en esta transmisión. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.